Si eres audiófilo exigente, seguramente habrás estado tentado en probar este tipo de monitores o audífonos planares. Puede ser porque hayas visto a muchos profesionales de la música usarlo o simplemente porque su fama de buen sonido los precede. El caso es que dan ganas de probarlo. La neta, a mí se me antojaba un montón. He probado muchísimos audífonos a lo largo de toda la vida del canal y de este tipo nunca. Así que hoy tenemos el review de este Kiwi Ears Aether, una marca experta en este tipo de audífonos. Descubramos todos los detalles, vamos despacito y te voy explicando todos estos audífonos para que al final me digas si son o no para ti. Pues veamos qué han incluido en la cajita, porque cuando una marca tiene el cuidado de hacer un empaque así como este, es porque lo que viene adentro vale la pena. Empezamos por los manuales, que estos probablemente si te lo leas, han incluido un estuche rígido bastante mono y con la marca con ese logo retro afuera impreso. Cable trenzado, que es muy común en este tipo de audífonos. Han incluido también 3 huevos de gomita, una en blanco transparente, una en color café y otras en negro. Y por supuesto los audífonos planares. Y para de contar. Y antes de seguir, veamos primero de qué se trata esto de monitores o audífonos planares. Son este tipo de audífonos intraurales, que son los que se insertan en el canal auditivo, que utilizan una tecnología de transductores conocida como planar magnético. ¿Qué significa que traigan un driver magnético planar? Para el mundo más terrenal y menos técnico, los IM Planars tienen baja distorsión, respuesta grave, potente y controlada, una claridad y resolución excepcional, agudos energéticos y sonido planar, que es como una especie de sonido mucho más rápido. Puede ser percibido como un sonido mucho más rápido con mejor ataque y decaimiento. ¿Qué significa esto? La forma en que los sonidos empiezan y terminan. Y otra cosa que tienen estos audífonos es la buena respuesta a la ecualización. Es decir, que cualquier cambio que hagas lo vas a notar muchísimo. Analicemos un poco el diseño de estos audífonos de Kiwi. Los Ear Aether tienen ese look retro que te invitan a probarlo. La cubierta está hecha de una colorida resina con vetas, el logo en metal con su tipografía retro y un cintillo que tiene como look metálico, pero no creo que sea metal. Son relativamente grandes, pero muy ligeros. Pesan solamente 6.5 gramos cada monitor. Si le pones la gomita, aumenta 7 gramos, que tampoco es mucho. Lo que me llamó la atención es que a pesar de que se ven un poquito grandes, cuando te los pones no sobresalen tanto del canal auditivo, como que están hechos a la medida para que queden perfecto y embonen perfecto. Como les dije, han incluido 3 huevos de gomita con 3 tallas cada uno para que tú elijas la que más se te acomode. Poner la gomita no es tan sencillo, pero bueno, terminas por agarrarle la vuelta a la segunda o tercera vez. Estos Aether cuentan con un sistema conector desmontable, que es este cablecito que está acá, de 2 pines de 0.78 milímetros. El que está marcado en rojo es el derecho, ya tiene este hook como les comenté anteriormente, que es como una especie de cubierta con plástico para hacer la forma y que sea mucho más fácil identificarlo a la hora de ponértelo. Los enganchas directamente aquí en estos 2 pines y van colocados por detrás de la oreja. Como pueden ver, quedan perfectamente desembonados, tienen una buena ergonomía y el cablecito me llama la atención, que es muy rico al tacto, no molesta incluso cuando lo estás usando con lentes, queda perfecto. En el diseño no hay mucho para donde moverse en este tipo de monitores / audífonos, pero los de Kiwi Ears le han dado su toque y han logrado que se vean totalmente premium. ¿A ti qué te parece? ¿Se te antoja uno de estos? Para que entendamos por qué estos audífonos suenan tan bien y tienen tanta fama en el mundo de los profesionales y cada vez más en el de los aficionados, veamos 4 detalles técnicos esenciales, que es la sensibilidad, la frecuencia, la impedancia y el driver. Y después de eso ya te va a quedar claro qué tipo de audífonos son estos. La sensibilidad, que se refiere a qué tan fuerte puedan sonar unos audífonos, en el caso de estos Aether tiene una sensibilidad de 105 decibelios SPL. Mientras más alto sea el valor de la sensibilidad, menos potencia necesitas para obtener un volumen alto. Como referencia les puedo decir que menos de 95 decibelios son audífonos exigentes, pero requieren un amplificador dedicado, o sea, un DAC. Entre 96 y 105 decibelios son eficientes, se pueden usar bien con teléfonos y DAC portátiles como este que tengo acá. Más de 106 decibelios son muy fáciles de mover. Estos tienen la sensibilidad más alta, no necesitan nada adicional para escucharlo, solo cuida tu oído porque se escuchan muy fuerte. El otro punto que podemos analizar para que entiendan un poquito más de qué van estos audífonos es la frecuencia, que se refiere al rango de sonido que pueden reproducir los audífonos y se mide en hercios. Los bajos están de 20 Hz hasta los 250.
Los medios de 250 a 4000 Hz y los agudos de 4000 Hz hasta los 20000. Por encima de los 20000 Hz ya no alcanzamos a distinguir nada, así que no dejes que te mareen los iluminados del sonido que se embelezan con audífonos de 21000 Hz. Estos Aether van desde los 20 hasta los 20000 Hz. Casi todos los audífonos dicen que van en este rango, pero muy pocos lo cumplen. La verdad que en el caso de esto, todo el rango de sonido es una delicia. Los graves ofrecen una pegada profunda, los sientes bastante bien, similar a los de un subwoofer. A mí me dejó gratamente impresionado. La recomendación es que vayas a YouTube y busques videos dedicados a graves y videos dedicados a agudos para que tú notes la diferencia con unos audífonos normales. El rango medio de esto, que va de los 300 a los 800 Hz, es cuidadosamente plano para una mayor precisión similar a la de un monitor. Esto que significa que garantiza una representación de los instrumentos y de las voces muy fiel. Y en el caso de los agudos están milimétricamente ajustados para adaptarse a la percepción del oído humano. Esta experiencia auditiva es muy equilibrada e inmersiva. Los usé para corregir un video y tuve que corregir hasta las respiraciones. Ese momento en que hago esto en el micrófono, los oigo perfecto y clarito con estos audífonos. Otro detalle técnico que es importante entender es la impedancia. Que la impedancia en los audífonos es la resistencia que ofrece al paso de la señal eléctrica. Básicamente dice cuánta fuerza necesita la fuente, es decir, el teléfono, el DAC o el amplificador, para mover los audífonos y hacerlos sonar a un buen volumen. La impedancia se mueve en estos rangos: baja impedancia de 16 a 32 ohm, ideales para smartphone y laptop; media impedancia de 50 a 80, funciona bien con portátiles pero brilla más con DAC y amplificador dedicado. Y va una alta impedancia que va desde los 100 hasta los 600 ohm. Aquí se necesita un amplificador para alcanzar un buen volumen y calidad en el sonido. Los Aether, estas cositas, tienen una impedancia bajísima de 14 ohm. Lo que los hace ideales para usarlo con celulares, con laptop, con tablet, sin que requieras un amplificador. Estos no necesitan un DAC. Si los usas, no van a afectar la calidad del sonido, ni tampoco vas a tener un mayor volumen. Y el último detalle técnico que vamos a ver de estos Aether es el driver planar. Más o menos este tipo de audífonos en el mercado, el driver está entre 2 y 14 milímetros. En este caso son de 15.3 milímetros, que es un driver súper grande y es el más grande que ha hecho la marca hasta ahora. Este transductor utiliza potentes imanes de neodimio multicapa para producir un sonido que rivaliza con los auriculares de tamaño completo. Con este diafragma, los Aether logran una mayor salida con una distorsión significativamente menor, lo que garantiza una calidad de audio excepcional en todo el rango de frecuencia, señores. Que la verdad es que lo disfrutas muchísimo, que al principio te sientes un poco raro porque alcanzas a percibir cosas que con otros audífonos no los tienes en cuenta. Este diseño te da un sonido inmersivo y de alta fidelidad que esperarías en auriculares de tamaño completo y con precio mucho más elevado que esto. Y vayamos al precio, que con todo lo que te he dicho y todas las flores que le he echado pensarás que están por las nubes. Estos audífonos cuestan $169, unos 3.200 pesos mexicanos, directo en la página de la marca. Nada mal para unos audífonos de esta calidad de sonido y de esta calidad de construcción. La marca tiene muchas otras alternativas, así que te recomiendo darte una vuelta para que veas cuál se adapta más a ti. Pero estos Aether tienen un balance muy bueno entre diseño, calidad de construcción y calidad de audio, que es lo fundamental en unos audífonos. En resumen, señores, es la primera vez que pruebo uno de estos audífonos o monitores planares y me he quedado realmente complacido. No me esperaba esta calidad de sonido, lo usé para editar un video y tuve que corregir hasta las respiraciones. Cuando hago así, eso lo oía con estos audífonos. El nivel de detalles que tienes con estos audífonos es otro boleto, y por eso entiendo todo el mame que tienen con este tipo de auriculares, porque la verdad es que el sonido es excepcional. Con estos Kiwi Ears Aether logras la misma calidad de sonido que con unos audífonos de copa o diadema. Que si te lo recomiendo, señores, solo te digo una cosa: no te quedes sin probar. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que te haya resultado de utilidad el video y todos los detalles que te he dado de estos audífonos planares de Kiwi Ears. Si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos. Cualquier duda, déjalo en la caja de comentarios. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana, que subo video de todos tipos. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.